Su madre me llamó solo una mesera mientras yo le servía el vino. Había trabajado en 2 empleos para pagar su matrícula cuando él no podía llegar a fin de mes. Él se rió, no con crueldad, sino con comodidad, como si debiera sentirme halagada por el insulto. Así que envié las invitaciones, en relieve dorado, para una fiesta de compromiso que nadie esperaba, en mi mansión. Antes de continuar, me encantaría saber, ¿desde dónde estás viendo hoy? Comenta abajo. Fui criada por el silencio, no por el ruido. Después de que mis padres murieron en un accidente de auto en invierno cuando yo tenía solo 12 años, la única persona que se quedó fue mi abuela. Una bibliotecaria jubilada con manos suaves y una sabiduría más aguda que cualquier hombre que haya conocido. Vivíamos en su antigua finca al borde de Maple Hill, escondida detrás de hileras de setos crecidos y una verja que crujía como si guardara secretos. El pueblo la llamaba la Casa Harrington, pero para mí, simplemente era hogar. La abuela nunca me enseñó a buscar atención. Me enseñó a llegar temprano, decir poco y dejar a la gente preguntándose. Mientras otras chicas usaban brillo labial y perseguían reyes del baile, yo restauraba tablones del suelo y catalogaba libros antiguos del ático. Cortaba césped, tenía un puesto de limonada, y, a los 16, comencé a trabajar como mesera en el café del pueblo. Se suponía que sería temporal. Pero el duelo no funciona con reloj. Y encontré consuelo en el ritmo de rellenar tazas de café y doblar servilletas en triángulos perfectos. Incluso después de que mi abuela falleció cuando yo tenía 23 años, dejándome la casa y una herencia modesta, seguí trabajando. El café se convirtió en un ritual silencioso. Trabajaba por las mañanas, manejaba las finanzas de la finca por las tardes y estudiaba contabilidad por las noches. Usaba el mismo delantal descolorido en cada turno, tenía un pequeño girasol bordado en el bolsillo. La mayoría de los días, olía a jarabe de vainilla y granos de café. Y me gustaba así. Entonces él entró. Un hombre apuesto con un abrigo azul marino, sus ojos cansados de estudiar, su sonrisa humilde. Pidió un café negro simple y olvidó su billetera. Lo pagué sin pensarlo, y cuando volvió al día siguiente, esta vez con su billetera y una tímida nota de agradecimiento, sonreí como si algo silencioso dentro de mí se hubiera abierto. Su nombre era Thomas. Un estudiante de medicina de la ciudad, visitando a su tío por un mes. Seguía viniendo, cada mañana a las 7:15 en punto, y hablábamos de todo, desde Tolstoy hasta tomates. Le gustaba la forma en que yo escuchaba. A mí me gustaba la forma en que él hacía preguntas. Al final del verano, ya éramos algo. Para Navidad, estábamos enamorados. Se mudó más cerca para su residencia. Yo le ayudé a encontrar un pequeño apartamento. No podía permitirse mucho, préstamos estudiantiles, decía, así que cubrí los víveres, pagué el depósito y lo llevé a entrevistas. Nunca le conté sobre la casa. No porque me avergonzara, sino porque quería a alguien que me viera a mí, no el tamaño de mi puerta principal. Y Thomas lo hacía. O al menos, eso creía yo. Me traía flores después de los turnos. Me masajeaba los hombros cuando llegaba cansada. Besaba mis dedos cubiertos de harina como si fueran oro. Hablábamos del futuro. Una boda pequeña. 2 hijos. Un Golden Retriever. Imaginaba celebrar cumpleaños en el jardín donde mi abuela solía leerme poesía bajo el manzano. Imaginaba contarles a nuestros hijos cómo el amor, cuando es silencioso y real, puede fortalecerse en el silencio. Pero con el tiempo, su familia se volvió parte del panorama. Eran de la ciudad, dinero antiguo, sonrisas tensas, gustos caros. Su madre usaba seda incluso para ir al supermercado. Me miraba como si fuera una taza astillada en una vitrina de cristal. Al principio pensé que eran nervios. Luego me di cuenta, ella ya había tomado una decisión. Me llamaba Dulce, en ese tono lento que en realidad significa simple. Me preguntó si había considerado estudiar. Una vez bromeó diciendo que seguramente me sabía todos los especiales del restaurante de memoria. Yo reía. Educada. Silenciosa. Aún así. Thomas nunca la corrigió. Decía, es que todavía no te conoce. Quería creerle. Pero entonces llegó el día de su cena de cumpleaños. Llegué con una botella de vino tinto y un cheesecake casero. Su madre apenas me miró. En cambio, se volvió hacia él y dijo:
Debes estar muerto de hambre, ¿la mesera se olvidó de darte de comer hoy? Se rieron. Ligeramente. Con facilidad. Como si fuera una broma a la que debería acostumbrarme. Sonreí, le entregué la botella y entré a la cocina. Y ahí estaba, la primera grieta silenciosa en el muro. Nunca preguntaron de dónde venía. Nunca preguntaron quién me crió, qué construí, qué leía. Para ellos, yo era un título de trabajo, no una persona. Y peor aún, Thomas nunca lo cuestionó. Pero me lo tragué. Porque lo amaba. Y el amor, yo creía, era paciente. Hasta que una tarde, entré a una boutique para recoger el vestido de dama de honor de su hermana. La dependienta pidió el nombre. Dije el mío. Ella me miró de arriba abajo y susurró. «Oh, ¿eres la ayuda?» Sin veneno. Solo suposición. Me quedé ahí, congelada, sosteniendo un vestido que yo misma había pagado. A la mañana siguiente, caminé por los pasillos de la finca de mi abuela y noté el polvo acumulado sobre su viejo gabinete de té. En el centro estaba la pequeña taza de porcelana con la que solía dejarme jugar. Tenía violetas pintadas a mano y un borde dorado astillado en el asa. Una vez me dijo, «Elisa, las reinas no necesitan tronos. Solo necesitan quietud». Pasé mi dedo por el borde y exhalé. Ahí estaba de nuevo, el silencio. El que no grita ni suplica. El que espera. Yo había terminado de esperar a que me vieran. Ahora, recordarían dónde estaban parados. Cuando la mesera se convirtió en la anfitriona. Pensaban que yo era el fondo de su brillante futuro, el eco suave detrás de su nombre. Pero pronto, estarían de pie en mi pasillo, bajo las arañas de cristal que mi abuela lustraba cada domingo. Y cuando miraran hacia arriba, se darían cuenta. Yo nunca estaba solo sirviendo. Estaba preparando. Después de aquel momento en la boutique, algo cambió dentro de mí, no con ruido, no con rabia, solo con conciencia. Comencé a observar. No con amargura, sino con claridad. Cada reunión se sentía como una prueba que ya había reprobado. En la despedida de soltera de su prima, ofrecí ayudar a repartir copas de champán. Su tía sonrió demasiado y dijo, «Qué natural debe ser eso para ti». Parpadeé, asentí, y llevé la bandeja como si fuera una corona. Su madre nunca usaba mi nombre al presentarme. Me llamaba su novia, la chica del pueblo, o una vez, nuestra pequeña mesera. Thomas se reía, como si corregirla arruinara la velada. Estudié su risa. Ya no sonaba inocente. Aún así, seguí siendo amable. Llevé tulipanes frescos a su brunch de cumpleaños. La ayudé a organizar la lista de invitados para la fiesta de compromiso. Planché sus servilletas después de que dijera que la tintorería las había quemado un poco. Cada tarea era una rendición silenciosa. Pero no de poder, de ilusión. Cuanto más daba, más veía. Y lo que vi, fue que ya habían escrito un guión para mí. En su historia, yo era la chica humilde elevada por un hombre generoso. En realidad, yo era quien cubría las cuentas cuando su estipendio llegaba tarde. Yo era quien presentó sus declaraciones de impuestos, arregló su puntaje de crédito y negoció su deuda hospitalaria. Él decía gracias. Siempre decía gracias. Pero nunca delante de ellos. Una noche, mientras ayudaba a su hermana a preparar su exposición de arte, le escuché hablando con un dueño de galería. «Oh, ella es dulce», dijo casualmente. Totalmente inofensiva. La conoció durante su fase de barista. No sentí enojo. Estaba cansada. Porque incluso mi esfuerzo había sido reducido a su fase. Frase viral, ella llevaba perlas. Yo llevaba callos. Esa noche, fui a casa y abrí la caja fuerte de la finca. Dentro estaban las notas manuscritas de mi abuela, las que detallaban cada inversión que hizo, los impuestos a la propiedad que pagó por adelantado, el fideicomiso que creó a mi nombre. También estaba la escritura de la finca Harrington, con mi nombre completo grabado en tinta negra gruesa. La miré por mucho tiempo. Afuera, las luces del jardín parpadeaban suavemente. Los árboles se mecían como si guardaran secretos. Recordé cómo solía cortar el césped en shorts viejos mientras vecinos adinerados pasaban en sus autos y asumían que yo era la jardinera. Como nunca los corregí. Cómo me gustaba así.
Pensé en cada momento en el que me hice pequeña para encajar en la versión que otros tenían de mí, la chica educada, la útil, la que está de fondo. Pensé en el día que Thomas me pidió matrimonio. Sin anillo aún, solo una sugerencia durante la cena de pasta. Sabes que básicamente ya estamos casados, había dicho. Yo había sonreído, asentido. Pero ahora recuerdo cómo tomé la cuenta antes que el camarero. Recuerdo ahora cómo él me dejó hacerlo. Esa semana, me propuso formalmente. De rodillas. En el parque. Con un diamante pequeño y una sonrisa temblorosa. Dije que sí. Pero algo en la forma en que su madre aplaudió, no por amor, sino por suerte, me hizo dudar. Porque en sus ojos, yo había ganado un billete de lotería. No una pareja. Los días siguientes fueron un torbellino de planificación. Su familia ofreció un pequeño lugar en la ciudad. Un club campestre con el que tenían contactos. Decliné amablemente, dije que tenía un lugar en mente. Asumieron que me refería a un granero rústico. Cada vez que insinuaban presupuestos o logística, me mantenía vaga. No para ser misteriosa, sino porque aún no se habían ganado la verdad. Elegí las invitaciones en silencio, cartulina marfil, dorado en relieve, prensadas a mano en Italia. Las pagué yo misma. Escribí la dirección de retorno en un estilo de caligrafía que coincidía con el letrero original de la finca. Casa Harrington. No se necesitaba número de calle. Aún así, asumieron que era prestada. Aún así, me veían como útil. Una noche, durante una cena pequeña con su familia, saqué una bandeja de café. No era mi trabajo. Era solo costumbre. Su madre tomó el suyo con crema, sonrió dulcemente y se volvió hacia su hijo. Un día me lo agradecerás, dijo. Cuando te des cuenta de lo afortunado que eres de tener a alguien tan complaciente. Thomas se rió. Esa fue la noche en que dejé de hablar en oraciones completas. Sonreí. Asentí. Observé. Porque el silencio no es sumisión. A veces, es estrategia. Esa noche volví a casa y coloqué la taza de té de mi abuela, la de borde dorado, sobre la repisa de la chimenea. No porque la extrañara, sino porque podía oírla. Jamás fuiste hecha para encajar en su marco, solía decir. Construye la pared. Cuelga el tuyo. A la mañana siguiente, contraté al servicio de catering. No cualquiera, el mismo que atendió la boda de la hija del gobernador hace 2 veranos. Recordaban bien la finca. Dijeron, ¿aún eres dueña de ese lugar? Yo respondí, nunca dejé de serlo. A medida que se acercaba la fecha del compromiso, seguí interpretando mi papel. Útil. Dulce. Pequeña. Llevé muestras de telas. Horneé panes de plátano extra. Les dejé creer que solo estaba emocionada por ser incluida. Y lo estaba. Solo que no en la forma que ellos asumían. Porque en cada momento pasado por alto, yo estaba preparando un escenario. Y cuando finalmente se levantaran las cortinas, no solo verían la verdad. Estarían parados dentro de ella. Se burlaban de que mis dedos olían a repostería, sin saber que esas mismas manos firmaban cheques que ellos jamás podrían permitirse. Mientras susurraban sobre centros de mesa, yo preparaba una mesa que no sabían que me pertenecía. Y pronto, cruzarían puertas que creían prestadas, solo para descubrir que el nombre tallado en la madera era el mío. Las invitaciones se enviaron 2 semanas después, escritas en tinta dorada, selladas con cera y la letra H. Nadie cuestionó el diseño. Elogiaron la elegancia, el peso del papel, el encanto de antaño. Su madre lo llamó sorprendentemente de buen gusto. Su hermana publicó una foto en su historia, etiquetando a la boutique que las imprimió, con el pie de foto. Realmente lo está intentando. Lo leí, en silencio. Luego cerré mi teléfono y volví a pulir la platería que había pertenecido a mi abuela desde 1943. Los días se sentían largos, un desfile de pequeños cortes envueltos en encaje. En la prueba del vestido de novia, su madre se ofreció a cubrir mis arreglos. Como si asumiera que no podía hacerlo. Como si cada costura que llevaba puesta fuera prestada. En el brunch de compromiso, me presentaron como una chica trabajadora del pueblo. Dicho con orgullo, como una medalla que nunca pedí recibir. No sabían que yo había pagado el vino.
No sabían que había elegido el viñedo del que provenía, uno en el que mi abuela había invertido décadas atrás. Solo saboreaban lo que se les servía. Nunca pensaron en preguntar quién los sirvió. Entonces llegó la apertura de la galería. Su hermana me había invitado meses antes, su primera exposición individual, una muestra de arte moderno en un loft blanco y luminoso en el centro. Thomas me pidió que usara algo suave, así que llevé seda gris paloma y aretes de perlas. Cuando llegamos, la sala estaba llena de gente bebiendo champán y murmurando elogios. Las paredes estaban cubiertas de retratos distorsionados y bocetos minimalistas. En el centro colgaba su obra principal, un lienzo de 3 paneles titulado Líneas de servicio. Me tomó un momento procesarlo. El primer panel era una mano sosteniendo una bandeja. El segundo era un rostro borroso detrás del mostrador de un restaurante. El tercero, inconfundiblemente, era una mujer con delantal, medio girada, con un girasol bordado en el bolsillo. Mi corazón se detuvo. Parpadeé, me acerqué. No había forma de confundirlo. Era yo. Una interpretación artística, estilizada, suavizada, pero era yo. Nunca posé para ella. Me había pintado de memoria, a través de los ojos de alguien que me veía como textura de fondo. Una curiosidad. Me volví hacia Thomas. Él sonreía. Dijo que trata de cómo la dignidad puede parecer deber, susurró, como si fuera un cumplido. No dije nada. Solo asentí. Más tarde esa noche, alguien golpeó una copa y pidió a la artista que hablara. Ella agradeció a la multitud, a su familia, y finalmente se volvió hacia mí. Y por supuesto, dijo, gracias a Elisa, por ser parte de la inspiración detrás de Líneas de servicio. Me enseñaste que la gracia realmente puede llevar un delantal. Aplausos. Corteses. Amables. Gélidos. Me quedé ahí, quieta. Una mujer se me acercó después en el baño, una desconocida con aretes esmeralda. Sonrió suavemente. ¿Eras realmente tú?, preguntó. ¿En la pintura? Pausé, luego me miré en el espejo. Vestido de seda. Cabello rizado. Labial ligeramente corrido. Y aún así. Sigo siendo la mesera. Sí, dije. Ella parpadeó. No lo habría adivinado. Te conduces como alguien que es dueña del edificio. No respondí. Porque la verdad era, yo poseía más que eso. Cuando regresé a la galería, la gente bebía, charlaba, pasaba frente a la pintura como si fuera parte del decorado. Me paré frente a ella una vez más, estudié mi propio rostro borroso, y no sentí nada. Ni enojo. Ni dolor. Solo un clic silencioso dentro de mí. Como una puerta que se cierra suavemente. Me veían como pequeña porque nunca insistí en que era grande. Confundieron silencio con rendición. Pero había aprendido que el verdadero poder no actúa. Se prepara. Esa noche, mientras conducíamos de regreso a casa, Thomas mencionó la exposición. Ella tenía buenas intenciones, dijo, con la vista en la carretera. Cree que eres fuerte. Como un símbolo. Un símbolo. No una mujer. No una pareja. Un símbolo de servicio. Volteé la cabeza hacia la ventana y observé cómo las luces de la calle se volvían borrosas. Cuando llegamos a mi entrada, que él aún llamaba nuestro lugar, caminé delante, abrí la puerta principal y coloqué la lista de invitados para la fiesta de compromiso sobre la mesa. Ya lo había finalizado todo. La florista. El pianista. La iluminación de la finca. Incluso el servicio de ballet. Me serví un vaso de agua y miré la lista. Cada nombre marcado. Cada detalle colocado. Excepto uno. En la repisa, la taza de porcelana reflejaba la luz de la luna. La tomé, la giré en mi palma, y recordé lo que mi abuela solía decir. Deja que te pinten como quieran, niña. Pero cuando la galería cierre, asegúrate de que estén parados dentro de tu marco. Coloqué la taza junto a la chimenea, justo debajo de la placa de bronce. La que decía: Finca Harrington restaurada por Elisa M. Harrington, 2022. La placa siempre había estado ahí. Simplemente, nunca la había notado. Me enmarcaron en lienzo, suave, quieta y silenciosa, sin nunca preguntar si yo era quien sostenía el pincel.
confundieron el fondo con el decorado, sin saber que pronto estarían entrando en una casa que yo construí, respirando aire que me pertenece, bajo una lámpara que yo misma recableé. Y cuando finalmente miraran hacia arriba, ya sería demasiado tarde para volver a mirarme hacia abajo. La noche después de la exposición, desperté alrededor de las 2:13 de la mañana. No por una pesadilla. Solo, peso. Un tipo que no grita. Un tipo que simplemente se queda en el pecho, como un visitante que se rehúsa a irse. Thomas dormía a mi lado, respirando de manera pareja. Observé su rostro, pacífico, inconsciente, y me pregunté cuándo me había convertido yo también en un retrato. Una imagen silenciosa en la historia de alguien más. Me levanté y caminé descalza por los pasillos de la finca. La casa crujía como si recordara todo, cada eco, cada cosa no dicha. Me detuve en el umbral del salón y encendí la lámpara de araña. Luz dorada se esparció sobre pisos de madera pulida y sillones de terciopelo. La sala lucía exactamente como mi abuela la había dejado. Excepto por mí. Me acerqué a la repisa y levanté la taza de porcelana. La de violetas y borde dorado astillado. La que sobrevivió mi infancia, el funeral, el incidente de la alarma de incendio cuando tenía 17 años. La que nunca fue solo una taza. Había sido mi ancla. Mi corona. Mi prueba. La llevé al jardín y me senté en la banca de piedra bajo el manzano. El mismo árbol donde solía trenzarme el cabello y leerme a Emily Dickinson. El mismo árbol que vi florecer, estación tras estación, incluso después de que ella se fue. Sostuve la taza en mi regazo y susurré en voz alta. ¿Qué estoy haciendo? No hubo respuesta. Solo viento. Y silencio. Pero a veces, el silencio es la única voz en la que vale la pena confiar. La verdad era, había construido una vida que nadie podía ver. Porque la hice en silencio. Porque pensé que la dignidad significaba ocultar el brillo. Nunca les hablé sobre la cuenta fiduciaria. Ni sobre la colección de arte en el ala este. Ni sobre el hecho de que había donado más al hospital local que todo el estipendio de residencia de Thomas. Nunca dije esas cosas. Porque pensaba que el amor no necesitaba comprobantes. Pero tal vez el amor no debería borrarte. Tal vez el amor no debería pedirte que te dobles tantas veces, que olvides tu forma original. Me quedé en esa banca hasta que el sol amenazó el horizonte. Y luego entré, lavé la taza cuidadosamente y la coloqué de nuevo sobre la repisa. No lloré. Porque algo había reemplazado las lágrimas, algo más silencioso. Desapego. No enojo. No venganza. Solo una suave liberación. Desde esa mañana, me moví diferente. Respondí a mensajes con palabras sueltas. Dejé de pedir opiniones que no valoraba. No les mostré el vestido que elegí para la fiesta de compromiso. No le dije a Thomas que había cambiado el acomodo de los asientos. No necesitaba explicar el silencio. Lo llevaba como armadura. Él notó la diferencia, por supuesto. Preguntó, ¿está todo bien? Sonreí y dije, solo estoy cansada. Y lo estaba. Pero no del trabajo. Del esfuerzo. De encogerme. Ese fin de semana, me reuní con su familia para un menú de degustación, decisiones finales para la recepción. La mesa estaba cubierta con manteles blancos, copas de cristal y una tensión invisible. Su madre estaba en una de sus mejores formas. Le pidió al camarero que retirara un plato que le parecía común. Se quejó de la fuente en las tarjetas de nombre. Bromeó con que esperaba que el lugar del compromiso no fuera demasiado rústico. Y luego se volvió hacia mí, con los ojos brillando, y dijo: «Sabes, no dejo de pensar, qué encantador es que hayas llegado tan lejos. Tan lejos. Como si hubiera cruzado una frontera invisible». Sonreí con suavidad y no dije nada. Thomas se rió. Suavemente. Indiferente. Ese fue el momento exacto en que lo supe. No solo que no podía casarme con él, sino que nunca existí verdaderamente en su mundo. Solo mi utilidad. Esa noche, fui a casa e hice un solo cambio en la lista de invitados. Agregué una línea debajo de la dirección del lugar. Organizado por Elisa M. Harrington, con gratitud y gracia. Sin alarde. Solo una línea. Pero una que importaba.
A la mañana siguiente, llamé al servicio de catering y pedí que la mesa de postres incluyera mini tartaletas de limón, las favoritas de mi abuela. No se lo había dicho a nadie. Ni siquiera a Thomas. Pedí un cuarteto de cuerdas, solicité que comenzaran con una melodía específica. Una versión instrumental de un himno que mi abuela solía tararear mientras barría. Comencé a restaurar el ala de la biblioteca. Mandé limpiar las ventanas, planchar las cortinas. Reemplacé el felpudo. Todo comenzaba a tomar forma. Y no le dije a nadie. Porque hay poder que no necesita declararse. Simplemente llega. Como el amanecer. Como el silencio. Como alguien que finalmente recuerda su nombre completo. ¿Qué habrías hecho tú en su lugar? Me encantaría saberlo, déjalo en los comentarios. Pensaron que me había quedado callada porque estaba conforme. Pero no estaba tranquila, estaba despejando espacio. Para respirar. Para la verdad. Para el momento en que entrarían a una casa que creían prestada, solo para ver sus propios nombres escritos debajo del mío en el libro de visitas, no porque buscara venganza, sino porque ya había terminado de ser borrada. No cancelé el compromiso. No grité ni me alejé ni hice un gran discurso. Simplemente dejé de ofrecer. Ya no había más sugerencias de recetas para la despedida de soltera. Ni más hojas de cálculo con proveedores de flores ni recordatorios amables sobre fechas límite de confirmación. Si necesitaban algo, podían pedirlo. Y si pedían, respondería. Brevemente. Neutralmente. Con ese tipo de gracia que los hacía entrecerrar los ojos, preguntándose si algo había cambiado, y luego dudando de sí mismos. Thomas fue el primero en notarlo. Preguntó si estaba molesta. Le dije que estaba cansada. Luego dijo, extraño cómo te iluminabas con todo esto. Sonreí y respondí, sigo brillando. Solo que no donde estás mirando. Él no entendió. Me besó la frente y volvió a revisar listas de reproducción para la recepción. Lo observé, como una película que solía amar antes de saber cómo terminaba. Su madre seguía enviando enlaces de vajillas color marfil y alquileres de porcelana costosa. Los dejé sin respuesta. Finalmente, llamó. Contesté al tercer timbrazo. Elisa, comenzó, realmente necesitamos una confirmación final del lugar del compromiso. El planificador dice que la dirección aún falta. Pausé. Y luego, con el tono más calmado que jamás había usado, dije. No falta. Simplemente no se las he dado todavía. Guardó silencio. Imaginé su parpadeo, confundida, molesta, buscando una forma educada de recordarme quién creía que era. Bueno, respondió tras una pausa, espero que sea apropiado. Miré alrededor de la habitación. Cortinas de terciopelo. Molduras de corona. Una chimenea más antigua que el código postal. Sí, dije. Exactamente eso. Colgué antes de que pudiera responder. Durante los días siguientes, mantuve mis movimientos suaves, como caminar bajo el agua. Fui a trabajar. Sonreí a los clientes. Preparé café sin titubear. Nadie sabía que me estaba preparando. No para una fiesta. Para un momento. El momento en que el silencio hablaría más fuerte que el oro. Por las noches, me sentaba en el salón junto al fuego, puliendo los cubiertos de plata. Los que tenían grabado H.H. Carrington House. No habían visto la mesa en la que iban a cenar. No habían notado el monograma en las invitaciones. Pero lo harían. Notarían todo cuando ya fuera demasiado tarde para fingir que nunca me miraron por encima del hombro. Una noche, entré a la vieja biblioteca y abrí un baúl debajo del asiento de la ventana. Adentro había servilletas de lino descoloridas y una pancarta doblada, una que decía: El jardín de té de Elisa edad 7. Mi abuela me había ayudado a colgarla entre dos arces para un café de mentira que solía dirigir con hojas como moneda. Abracé la pancarta contra mi pecho y sonreí. Ella siempre lo supo. No solo que crecería en algo elegante, sino que ya lo era. Todo lo que siempre había faltado, era espacio para ser vista. Esa pancarta se convirtió en mi símbolo. La coloqué suavemente sobre el respaldo del sofá del salón. La colgaría una vez más, en algún lugar discreto, un tributo que nadie entendería excepto yo. No gritaría. Susurraría.
y aquellos que tuvieran oídos para oír, entenderían. Thomas, mientras tanto, seguía como siempre, ajeno en su comodidad. Practicaba su brindis frente al espejo. Eligió su traje, revisó 3 veces su línea del cabello. Aún me llamaba cariño. Aún asumía que el amor era obediencia. Nunca preguntó cómo había costeado la finca. Nunca preguntó qué hacía después de mis turnos. Solo había visto una versión de mí, la que él ayudó a nombrar. Y yo lo había permitido. Hasta ahora. La florista vino para una última inspección. Se detuvo en el jardín y preguntó, ¿este es el mismo lugar que mencionaste el año pasado? Asentí. Ella parpadeó. Se ve diferente. Más vivo. Volvía a sentir. Porque yo era diferente. Y estaba más viva. Al final de la semana, recibí un mensaje de la hermana de Thomas. Un mensaje casual. Recuerda llevar algo elegante, habrá prensa. No respondí. Porque ya tenía mi atuendo. No era moderno. No era llamativo. Solo una pieza de tela envuelta en historia silenciosa. Un vestido violeta pálido que una vez usó mi abuela cuando recibió un premio comunitario. Lo había combinado con perlas y una mirada que decía, puedes subestimarme. Solo hazlo una vez. Colgué el vestido en la puerta del armario y acaricié el dobladillo. Luego coloqué la taza de té junto a él. Símbolo con símbolo. Pasado al presente. La tormenta se acercaba. Pero no tenía miedo. Porque yo había construido la casa. Y ahora, ellos entrarían en ella. Pensaban que el silencio significaba rendición, que mi quietud era obediencia, no cálculo. Pero mientras ellos ensayaban discursos y pedían pasteles con sus nombres, olvidaron una cosa. No puedes etiquetar a la mujer que posee la etiqueta. Y pronto, cada paso que dieran resonaría sobre pisos que yo pagué, en tacones que elegí no romper con silencio, hasta ahora. 3 días antes de la fiesta de compromiso, recibí una carta por correo. Papel grueso. Sello de cera. Mi nombre completo en caligrafía manuscrita. Era del abogado del patrimonio. Dentro, un breve recordatorio de mi renovación de propiedad, la transferencia del fideicomiso finalizada, la revisión de la escritura notariada. Una línea resaltaba en tinta más oscura que el resto. Como única beneficiaria y titular, la señora Eliza M. Harrington retiene todos los derechos de anfitriona sobre la hacienda Harrington. Sonreí y doblé la carta lentamente. No por sorpresa, sino por afirmación silenciosa. No era el tipo de momento que enmarcas. Era el tipo de momento que doblas contra tu pecho y llevas como una brújula. Más tarde esa tarde, Thomas llamó. Estaba finalizando una lista de reproducción para el evento. Estoy pensando en jazz suave o alguna versión acústica de rock clásico, dijo casualmente. Por cierto, mi mamá todavía no sabe dónde es la fiesta, debería decirle que es una sorpresa. Bebí un sorbo de té y respondí, si no puede ver dónde está parada, tal vez necesite aprender a llegar. Él rió suavemente. Cariño, eso es poético, pero no tiene sentido. Él no sabía que cada palabra era una semilla. Y cada silencio, era un jardín creciendo. Esa noche, abrí la caja de música de mi abuela. Aún sonaba, tenue y metálica, la misma nana con la que solía dormirme durante las tormentas. Dentro había una nota que ella había escrito antes de su partida. Una que había leído una docena de veces, pero nunca en voz alta. Elisa, te dudarán. Te descartarán. Pero llegará el día en que caminen por puertas que creyeron haber construido, y tú serás quien tenga la llave. Llevé la nota a la ventana y observé cómo el anochecer se asentaba sobre el jardín. Los setos se mecían, el sendero de grava parpadeaba con las luces del jardín. Todo estaba listo. Incluso yo. A la mañana siguiente, pasé por el café. El mismo café donde todavía trabajo todos los martes, no porque tenga que hacerlo, sino porque me gusta recordar dónde empecé. La dueña, Grace, me recibió en la puerta con un abrazo. ¿Lista para el gran fin de semana?, preguntó, sonriendo. Lo estoy, dije. Aunque no creo que ellos lo estén. Ella ladeó la cabeza. ¿Estás bien? Pausé. Luego dije, creo que estoy a punto de dejar de esconderme. Ella asintió lentamente. Bien. Ya es hora.
Salí con 2 capuchinos y una calma que lo sabía todo. Esa tarde, llegó el personal de la hacienda, la florista, el pianista, los decoradores. Se movían por la casa como una orquesta, cada persona ejecutando mi visión. Una de ellas, una joven asistente llamada Harper, se detuvo junto a la chimenea. Señaló la taza de té en la repisa y preguntó, ¿eso es importante? Asentí. Pertenecía a la mujer que me enseñó que el silencio no era debilidad. Era espera. Harper sonrió. Parece alguien digna de ser escuchada. Lo era, dije suavemente. Y ahora, está siendo escuchada. Frase viral. Lo criaron para casarse con estatus. A mí me crió el silencio para sobrevivir. Esa noche, el pianista ensayó en el salón, notas suaves que flotaban por los pasillos como perfume. Caminé por el comedor, el jardín, la terraza trasera, cada espacio dispuesto con cuidado, cada lugar marcado con memoria. Yo había elegido cada detalle. Y ninguno de ellos había sido aprobado o supervisado por su familia. Porque nunca fue su lugar evaluar a la arquitecta. A 2 días, Thomas llamó de nuevo. Están poniéndose ansiosos, dijo. Mi mamá cree que nos vamos a casar en secreto. Sonreí para mí misma. La ironía. Bueno, dije, tendrá su revelación. Solo que no la que espera. Él rió, distraído. Solo asegúrate de que haya suficiente champán. Habrá más que suficiente. No preguntó de dónde venía. Nunca lo había hecho. A la mañana siguiente, llegó una solicitud de prensa. Un bloguero local de estilo de vida quería cubrir el evento de compromiso. Al parecer, había corrido la voz de que se celebraría en una hacienda histórica. La hermana de Thomas me envió el enlace. ¿Quién es la dueña misteriosa?, insinuaba el artículo. Fuentes dicen que la hacienda Harrington no ha abierto sus puertas al público en más de una década. Lo leí 2 veces. No por precisión, por poesía. La dueña misteriosa. Era casi demasiado perfecto. Las mismas personas que se burlaron de mi delantal ahora brindarían con champán sobre pisos que restauré con mis propias manos. Pasarían frente a retratos de mi abuela, por jardines que desmalece sola al amanecer. Y cuando preguntaran, ¿quién es dueña de esto?, ya estarían parados dentro de la respuesta. Esa noche, me paré bajo la lámpara de araña y apagué la última luz. Cada mecha de vela estaba recortada. Cada servilleta doblada. Coloqué la taza de té en el centro de la mesa de entrada. Sin etiqueta. Sin reflector. Solo verdad, esperando. Pasaron meses planeando impresionar a los invitados en un lugar que creían donado, prestado o alquilado. Pero a medida que las últimas invitaciones se enviaban y el personal se inclinaba ante mi firma, me di cuenta. No solo estarían entrando a una casa que llevaba mi nombre. Estarían entrando a un legado del que se rieron, hasta que se quedó quieto frente a ellos, callado e innegable. La mañana de la fiesta de compromiso llegó envuelta en niebla temprana y cielos color seda. Desperté antes del sol, no por nervios, sino por certeza. La clase de certeza que se asienta en los huesos cuando ya no tienes nada que demostrar, y todo por dejar florecer. Me duché en silencio, me envolví en el vestido violeta que alguna vez perteneció a mi abuela, y me abroché sus perlas al cuello con dedos firmes. Me recogí el cabello, dejando caer un mechón suave sobre mi mejilla, justo como ella solía apartarlo detrás de mi oreja. La casa ya zumbaba. El personal se movía por los pasillos en blanco y negro impecable. Flores en tonos malvas profundos y cremas se curvaban alrededor de la gran escalera. La luz de las velas parpadeaba en la entrada, aunque aún era de mañana. El cuarteto comenzó a afinar junto a las puertas del jardín. Sus primeras notas flotaron hacia arriba como oraciones. Miré a mi alrededor por última vez. Y luego, esperé. Llegaron justo después del mediodía. Una caravana de autos plateados y vestidos brillantes. Risas resonaban en la entrada, tacones repiqueteaban sobre la grava. Yo estaba justo más allá del vestíbulo, junto a un espejo dorado, sin ser vista pero escuchando. Lo oí antes de verlo, el suspiro colectivo. Llegó en el momento exacto en que cruzaron los portones delanteros y vieron dónde habían llegado. Setos altos se abrían para revelar una gran hacienda en plena floración. Pilares de piedra blanca. Arcos tallados. La hacienda Harrington, brillando en la quietud del sol de la tarde.
los invitados murmuraban. Alguien susurró, ¿de quién es este lugar? Otro respondió, escuché que pertenece a una donante recluida. Un tercero añadió, no, creo que es parte de una fundación o fideicomiso. La madre de Thomas fue la última en salir del coche. Sus labios se abrieron al mirar hacia arriba, no solo al edificio, sino al escudo sobre la entrada. El mismo escudo que aparecía en las invitaciones. Una H, flanqueada por violetas. Se detuvo. Luego caminó hacia adelante, más lento que antes. Dentro del vestíbulo, los invitados fueron recibidos con música suave y agua con limón servida en bandejas de plata. Miraban los pisos, las molduras, la escalera de mármol. Y luego vieron la placa. Justo encima de la mesa del libro de visitas, montada en la pared en oro bruñido. Hacienda Harrington, en honor a Eliza M. Harrington. Silencio. El tipo de silencio que no pide permiso. El tipo que reescribe cada frase anterior. Thomas entró justo detrás de ellos, mirando alrededor con la boca entreabierta. Se acercó a mí en el pasillo, sonriendo. Esto es increíble, dijo. Pensé que dijiste que tenías un lugar en mente, pero ¿cómo lograste todo esto? No sonreí. Simplemente señalé hacia el vestíbulo, hacia la manera en que la gente se movía más cuidadosamente ahora, como si hubieran entrado a una iglesia. Hacia el retrato de mi abuela colgado justo encima de la escalera. Ella me crió aquí, dije. Esto no es nuevo. Simplemente nunca preguntaste. Él parpadeó. ¿Este es el lugar de tu familia? Asentí una vez. Luego me giré sin decir otra palabra. Dejé que el espacio hablara por mí. Los invitados comenzaron a susurrar. Reconocieron mi nombre en las invitaciones ahora. Notaron las servilletas con monograma. Me vieron no como la novia, sino como la anfitriona. La madre de Thomas se acercó a mí con una sonrisa congelada. Eliza, dijo lentamente, yo no me di cuenta. Mantuve su mirada. Por primera vez, miré directamente a través de las capas de condescendencia que ella había usado como perfume. No preguntó, dije. Nunca preguntó quién era. Solo qué hacía. Ella parpadeó. Continué, tranquila y pausada. Me llamó, solo una mesera. Pero los pisos sobre los que camina, los restauré yo. Los retratos que elogió, los conservé yo. El vino que está bebiendo, lo seleccioné yo, del viñedo de mi abuela. Ella no dijo nada. No levanté la voz. No lo necesitaba. Porque la casa hablaba más fuerte de lo que yo jamás podría. Más tarde, durante el brindis, Thomas fue el primero en hablar. Agradeció a todos por venir. Sonrió, aún medio en el sueño, aún sin darse cuenta de que ya no era el centro de la sala. Luego yo di un paso al frente. No levanté mi copa. No hablé mucho. Dije. Bienvenidos a la Hacienda Harrington. Este hogar fue construido con silencio, sostenido con sacrificio, y hoy, abre sus puertas no para la apariencia, sino para la verdad. Me giré hacia el retrato sobre nosotros. Mi abuela solía decir que la dignidad no es lo que llevas puesto. Es como te mantienes en pie cuando nadie está mirando. Pausé. Luego miré a través del público. Todos me miraron, pero nunca me vieron. Hoy, eso cambia. Suspiros. Suaves. Asombrados. Algunos aplausos, luego más. Y entonces, el sonido que había esperado años por oír. Aplausos. No por Thomas. No por su familia. Por mí. No hice una reverencia. Simplemente me hice a un lado, y dejé que la música creciera. Línea final de la sección. Pensaron que era una invitada. Era la dueña. Llegaron esperando ser celebrados. En cambio, se vieron rodeados, no por extraños, sino por recordatorios. Recordatorios de que la chica que subestimaron nunca estuvo perdida. Solo estaba esperando. Y al mirar a su alrededor, ahora parados dentro de su legado, lo único que pudieron hacer, fue aplaudir. Después del brindis, la energía en la sala cambió, no de inmediato, sino como si se hubiese corrido un telón. La gente se movía más despacio. Las conversaciones se volvieron más bajas. Incluso el tintinear de las copas se sentía más cuidadoso.
Seguían en la misma hacienda, pero ahora sabían de quién era. La prima de Thomas se me acercó, con las mejillas sonrojadas de vergüenza. No tenía idea de que este lugar era tuyo, murmuró. Es hermoso. Quiero decir, tú lo eres. Sonreí suavemente y le agradecí. Pero no llené el silencio por ella. Dejé que lo sintiera. Dejé que resonara. Porque a veces, el silencio enseña más que las lecciones. La madre de Thomas rondaba cerca, su sonrisa tensa, su risa más débil que antes. Sostenía su copa de vino como si la anclara. No había hecho comentarios sarcásticos desde que entró al vestíbulo. Ni una broma. Ni un cumplido disfrazado. Ahora estaba callada, demasiado callada. Esa noche, mientras el anochecer caía sobre el jardín, las linternas se encendían y la música del cuarteto de cuerdas crecía. Las mesas estaban decoradas con flores púrpura profundo, vajilla vintage, y cubiertos de plata tallados con el escudo de los Harrington. Los invitados recorrían la casa, admirando el arte, la arquitectura, el peso de la historia incrustado en cada detalle. Lo vi en sus rostros, confusión, asombro, la lenta reconfiguración de sus suposiciones. Pensaban que este hogar era prestado. Pensaban que era un regalo. Pensaban que yo tenía suerte. Pero yo había sido quien pagó los impuestos cuando se agrietaron los cimientos. Me había reunido con funcionarios de preservación. Había elegido cada color del empapelado, hasta los tonos lilas apagados del comedor. Nada de esto fue caridad. Fue legado. Thomas finalmente me encontró cerca de la escalera, justo cuando el crepúsculo volvía doradas las paredes. Su expresión era mitad asombro, mitad herida. Deberías haberme dicho, dijo. Levanté una ceja. Lo hice, respondí. Muchas veces. Tú solo escuchaste lo que querías. Parpadeó, como si la habitación a su alrededor aún se estuviera ajustando. Pensé que estábamos planeando todo juntos, añadió. Pero tú ya tenías todo resuelto. Lo miré, larga y claramente. Yo me tenía resuelta, dije. Tú simplemente nunca preguntaste sobre esa parte. Su boca se abrió, luego se cerró. No tenía nada más que añadir. Y yo no tenía interés en enseñarle a un hombre cómo escuchar. Pasé junto a él, lentamente, dejando que mis tacones resonaran sobre el piso de madera. En el salón, el pianista tocaba una suave nana. La misma de la caja de música de mi abuela. Algunos invitados se secaban las lágrimas sin saber por qué. La música hace eso, especialmente cuando lleva un recuerdo al que no fuiste invitado. Para entonces, todos ya se habían dado cuenta de que algo había cambiado. La fiesta de compromiso ya no era una exhibición. Era un espejo. Y cada uno de ellos se estaba viendo en él. Más tarde, cuando se sirvió el postre, delicadas tartaletas de limón con violetas confitadas, la hermana de Thomas se quedó quieta, con un bocado en la boca. Se volvió hacia mí y preguntó, eran de ella, ¿verdad? Sostuve su mirada. Lo eran. Su rostro se suavizó. Ella entendió. Pero entender no deshacía el cuadro de la galería. No deshacía las bromas. Solo hacía que el silencio que siguió fuera más honesto. A medida que avanzaba la noche, me moví por la casa como lo había hecho desde que era niña, no como anfitriona, sino como guardiana. Los invitados comenzaron a marcharse con apretones de manos suaves y miradas reverentes. Una mujer susurró, gracias, por dejarnos estar aquí. Dejarnos. No invitarnos. No entretenernos. Dejarnos. Y tenía razón. Les había permitido entrar en algo sagrado. Y ahora, la puerta comenzaría a cerrarse. Antes de eso, sin embargo, quedaba un último momento. Subí las escaleras y tomé un simple sobremanila de mi estudio. Dentro había documentos impresos, limpios, directos, innegables. Regresé al comedor donde Thomas estaba solo, girando su copa de champán como si pudiera ofrecerle respuestas. Coloqué el sobre frente a él. Él levantó la vista. ¿Qué es esto?, preguntó. Pruebas, dije. Él lo abrió. Dentro. Una copia de la escritura de la hacienda Harrington, con mi nombre como única propietaria. Y el estado de cuenta del fideicomiso, listando cada activo. Una carta del abogado del patrimonio confirmando mis derechos legales completos. Y, finalmente,
Un cheque cancelado, el depósito que yo había hecho para la totalidad de la fiesta de compromiso, a mi nombre. Él revisó cada página lentamente. Como un hombre que lee cuando se da cuenta de que ha malinterpretado algo durante años. ¿Tú pagaste todo esto? Sí. Tragó saliva. Nunca me lo dijiste. Nunca lo oculté. Se quedó quieto. Luego, más bajo. ¿Alguna vez confiaste en mí? Pausé. Quise hacerlo. Y esa era la verdad más honesta. Él asintió una vez, lentamente. Luego se levantó y salió de la habitación sin decir otra palabra. Regresé al vestíbulo. La taza de té seguía allí, atrapando la luz de las velas. La ajusté con suavidad, no por espectáculo, sino por respeto. Lo había presenciado todo. Y ahora, presenciaría lo que vendría. No tenía ni idea de que el silencio que se burlaban era el mismo que se preparaba para revelar cada verdad que ignoraron. Y ahora, mientras él sostenía los papeles con manos temblorosas y ella permanecía de pie sin su sonrisa, solo quedaba una pregunta que resonaba en sus propias mentes. ¿Qué pasa cuando la mujer que pasaste por alto es dueña de todo lo que pisas, incluso de la historia que creías tuya? El último plato había sido retirado. Afuera, las luces del jardín brillaban como estrellas flotantes, y la luna presionaba su rostro contra el tragaluz. Adentro, los invitados comenzaban a acomodarse, llenos, cálidos, suavizados por el vino y el asombro. Pero yo no había terminado. Porque la verdad, como una nota final en una sinfonía, merece ser escuchada, no solo sentida. Me levanté del sillón de terciopelo cerca de la chimenea. Cada movimiento era lento, deliberado. No por dramatismo, sino por memoria. La gente se giró. Las conversaciones se apagaron. El silencio regresó, no porque se exigiera, sino porque se debía. Caminé hacia el centro del vestíbulo. No elevada. No sobre un estrado. Simplemente presente. No llevaba corona. Pero por la forma en que la sala se inclinaba hacia mí, no la necesitaba. Comencé con un susurro. Algunos de ustedes me conocen como la prometida de Thomas. Algunos me conocen del café, o de los eventos en el jardín, o de historias. Algunas miradas se bajaron. Otras se inclinaron con curiosidad. Pero muy pocos de ustedes han preguntado por conocerme. Dejé que las palabras cayeran. Luego continué. Esta hacienda perteneció a mi abuela. Ella me crió después de que mis padres fallecieran. No con lujos, sino con intención. Cada habitación por la que han caminado fue limpiada, reparada y preservada con mis propias manos. Cada detalle, desde los arreglos florales hasta la música, fue elegido no para lucirse, sino por memoria. Una mujer cerca de la escalera se secó el ojo. Señalé hacia el pasillo. La biblioteca que admiraron, allí me enseñó a leer cuando tenía 4 años. El comedor, donde aprendí a ser anfitriona sin pedir reconocimiento. Y la cocina, aunque no la vieron, allí fue donde me quemé los dedos por primera vez intentando hacer tartaletas de limón a los 9 años. Algunas risas suaves escaparon. Entonces hice una pausa. Y elevé el tono, solo un poco. No soy solo una mesera. No soy un símbolo. Y no soy la elección afortunada de nadie. Dejé que esa frase respirara. Porque algunas verdades necesitan aire antes de hacer eco. Financié este compromiso. Organicé esta velada. Soy dueña de esta casa. Las palabras cayeron como llave sobre mármol. Un murmullo. Luego, quietud. Me giré hacia la repisa y tomé el objeto que había colocado allí antes, la taza de porcelana con el borde dorado astillado. La sostuve, con suavidad, con reverencia, y miré al público. Mi abuela solía decirme: la realeza no es lo que llevas en la cabeza. Es lo que cargas en tu silencio. Luego coloqué la taza en el centro de la mesa del vestíbulo. Un símbolo. Una corona. Una declaración. Los miré una última vez. Durante años, me mantuve callada para que otros se sintieran cómodos. Para que pudieran imaginarme lo suficientemente pequeña como para explicarme. Pero ya no voy a encogerme. Un último latido. Un último aliento. A ella la aplaudieron. Pero cuando me levanté, guardaron silencio.
Frase viral. A ella la aplaudieron. Pero cuando me levanté, guardaron silencio. Y, en efecto, así fue. La sala estaba quieta. Nadie se movía. Nadie se atrevía a hablar. No lloré. No sonreí. Simplemente me mantuve de pie, en la misma casa donde una vez limpié cada cristal sola. Ahora, rodeada por aquellos que alguna vez me llamaron afortunada por haber sido elegida. Sin saber, que yo había construido la sala en la que estaban aplaudiendo. Thomas estaba de pie en la esquina. Expresión indescifrable. Su madre había bajado la mirada. Sus manos apretaban una copa vacía. Alguien empezó a aplaudir, lentamente, con duda. Luego otro. Luego algunos más. Pero no creció. Porque lo que sentían no era inspiración, era corrección. No necesitaba aplausos. Tenía silencio. Y ellos, finalmente lo habían escuchado. ¿Alguna vez has visto a alguien subestimar a la persona equivocada? Cuéntanos tu historia en los comentarios. El aplauso se desvaneció rápido, no porque yo pidiera que parara, sino porque finalmente entendieron por quién habían estado aplaudiendo todo el tiempo. En ese silencio, vieron la verdad. Yo nunca fui el fondo. Fui el cimiento. Y ahora, mientras la sala permanecía en un silencio reverente, el eco de sus propias suposiciones era lo único que seguía sonando. Después de mis últimas palabras, la sala quedó en silencio. No del pesado, sino del quebradizo. Como si el aire se hubiese vuelto más fino, y todos temieran romperlo. Como si un sonido equivocado pudiera romper la imagen que habían construido de mí y de ellos mismos. Thomas fue el primero en hablar. Solo que en realidad no habló, carraspeó, dio un pequeño paso al frente, y abrió la boca como si fuera a decir algo. Luego la cerró de nuevo. El hombre que siempre tenía algo que explicar, de repente no tenía lenguaje. Y yo no tenía ningún deseo de darle un guión. Su madre seguía sentada, su copa olvidada en la mesa. Miraba la taza de té como si la hubiera traicionado personalmente. Su sonrisa, la que usaba como armadura, ya no estaba. Lo que quedaba era reconocimiento. No de mí, sino de su propia ceguera. Se levantó lentamente y caminó hacia mí. Por primera vez, su mirada no tenía espectáculo. Solo, una torpe y sincera suavidad. Elisa, comenzó, su voz más baja que nunca. Yo. Levanté una mano. No para silenciarla, sino para salvarla. Aquí no, dije con suavidad. Ella se detuvo. Luego asintió. Volvió a su asiento, doblando su servilleta con manos temblorosas. No volvió a hablar durante el resto de la noche. Los invitados deambulaban en una confusión suave, murmurando en voz baja entre ellos. Un hombre de la ciudad, amigo de la familia de Thomas, me estrechó la mano con ambas. Extraordinario, dijo, parpadeando como si acabara de despertar de algo. De verdad no sabíamos. Perdón, si alguna vez. Sonreí, asentí y seguí adelante. No estaba enojada. Ya no. Estaba presenciando el cambio. Y no tenía interés en frenarlo. En el pasillo, Thomas me alcanzó. Elisa, dijo, con voz baja. Yo, no sabía cuánto significaba esto para ti. Me giré. No, significaba algo, Thomas. Era algo. Aún lo es. Exhaló, con las manos en los bolsillos, como un niño que había perdido un juego que nunca supo que estaba jugando. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Sobre la hacienda, el fideicomiso, todo eso. Lo miré de frente. Y pregunté, no con enojo, sino con firmeza. ¿Cuándo fue la última vez que preguntaste? Abrió la boca, y la cerró de nuevo. Nos quedamos allí, en una casa que yo había mantenido con vida, bajo un techo que él nunca pensó en cuestionar. Y por primera vez, no me sentí pequeña a su lado. Me sentí clara. Sola, pero completa. Me alejé antes de que pudiera responder. En toda la casa, había una nueva energía ahora, reverencia. Los invitados estaban más callados, más atentos. Algunos asentían mientras pasaba. Otros me observaban con una especie de asombro culpable, sin saber que se habían perdido, pero sabiendo que fue culpa suya no haberlo visto. El retrato de mi abuela parecía más brillante esa noche.
No por la luz, sino por la presencia. Ella había estado allí todo el tiempo. En la madera. En el encaje. En mí. Mientras el evento llegaba a su fin, la hermana de Thomas se acercó a mí. Ya no había arrogancia. Solo una palma abierta. Elisa, dijo, tu abuela parece que fue increíble. Lo fue, respondí, sin necesidad de elaboraciones. Luego vaciló. Yo, espero que la pintura no te haya ofendido. Fue pensada como un homenaje. La miré, no con crueldad, solo el tiempo suficiente. Pintaste lo que viste, dije. Solo que no estoy segura de que alguna vez hayas mirado de verdad. Ella asintió, en silencio. Y se alejó. Una de las últimas invitadas en irse fue Grace, la dueña del café. Se había arreglado, vestido azul marino, una bufanda al cuello, y se quedó cerca de la puerta como alguien que intenta no ocupar espacio. Caminé hacia ella y la abracé. Lo sabía, susurró. Siempre lo supe. Solo esperé el día en que ya no tuvieras que explicarlo. Gracias, dije suavemente. Ella se apartó y miró la taza de té. ¿Alguna vez la usó? Solo los domingos, respondí. Y solo cuando decíamos la verdad. Grace sonrió. Entonces esta noche fue domingo. Después de que se fue, apagué las luces una por una. Cada candelabro, cada aplique de pared. Y al llegar al último interruptor, me giré y miré hacia atrás. La casa estaba en silencio. Pero no vacía. Porque ahora contenía entendimiento. El tipo de entendimiento que solo se gana cuando la historia que creías conocer es reemplazada por la que siempre fue cierta. Él no tenía palabras, y ella no tenía defensa. Pero ninguno necesitaba explicar lo que ya había hablado, el silencio de una casa, el eco de un nombre, la venganza más suave envuelta en gracia. Vinieron esperando celebración. Lo que recibieron fue revelación. Y en el silencio que siguió, nadie se atrevió a mirarme de la misma manera otra vez. A la mañana siguiente, la casa permanecía inmóvil. No vacía, solo, exhalaba. Como si hubiera soltado un aliento contenido durante demasiado tiempo. La luz del sol se colaba a través de las cortinas de encaje, proyectando sombras suaves sobre el piso de madera. Me senté en la mesa del desayuno con una tetera de té negro, igual que lo hacía mi abuela, codos recogidos, silencio firme. Frente a mí no había nadie. No porque me hubieran abandonado, sino porque había despejado la mesa. Por elección. Thomas no volvió a casa. Había enviado un mensaje tarde esa noche. Creo que necesitamos hablar. Pero también creo que debería dormir en otro lugar esta noche. Miré el mensaje, inmutable. Porque no quedaba nada por decir. Él me había visto. Pero demasiado tarde. Pasé la mañana recorriendo las habitaciones. No para limpiar, ni para reorganizar. Solo para escuchar. Las tablas del suelo bajo la biblioteca crujían suavemente, como siempre lo hacían cuando me colaba después de la hora de dormir. La verja del jardín se quejaba al abrirse para dejar entrar la brisa. Todo me recordaba. Y por primera vez en años, yo también me sentía recordada. Alrededor del mediodía, un golpe en la puerta. La abrí y encontré a Thomas allí, el cabello revuelto, las manos en los bolsillos del abrigo, un niño otra vez. Elisa, dijo. ¿Puedo pasar? Me hice a un lado. No por calidez. Por cierre. Nos sentamos en la sala, la misma donde una vez trencé tartaletas con dedos mantecosos mientras se leía apuntes de medicina. Se inclinó hacia adelante, codo sobre las rodillas. Estuviste increíble anoche. No dije nada. Él continuó. Y, ahora me doy cuenta de que no pregunté lo suficiente. Ni escuché lo suficiente. Ni siquiera vi lo suficiente. Asentí una vez. Es cierto. Él esperó, tal vez buscando ternura. No la había. No quise pasarte por alto, dijo, casi suplicante. Solo pensé que te gustaba ser discreta. Callada. Incliné la cabeza. Hay una diferencia entre elegir el silencio, dije, y ser silenciada. Él asintió lentamente. Ojos llenos de comprensión. Pero comprender no equivale a redención. Aún quiero casarme contigo, dijo, con la voz más delgada. Si tú me aceptas.
quedó suspendido en el aire, como un hilo esperando ser tirado. Lo miré, de verdad lo miré. Recordé cada momento en que le preparé la cena después de dobles turnos. Cada vez que llené su tanque de gasolina sin que me lo pidiera. Cada fiesta en la que me quedé justo fuera del marco de las fotos de su familia. Pensé en la pintura del retrato. En el brindis que nunca interrumpió. En cómo se rió cuando me llamaron el servicio. Y luego miré la taza de té en la repisa. Ella no habría susurrado. Ella se habría puesto de pie. No creo que alguna vez me hayas conocido, dije suavemente. Y no creo que estés destinado a hacerlo. Él parpadeó. Vi cómo la realización se asentaba en sus hombros. Luego se puso de pie. Adiós, Elisa. Adiós, Thomas. Y eso fue todo. Sin un final dramático. Sin portazos. Solo verdad, saliendo en silencio. Más tarde ese día, su madre envió flores. Un ramo pesado de lirios y hortensias, envuelto en lino blanco, sin tarjeta. Las coloqué en los escalones de entrada y cerré la puerta. No estaba enojada. Pero no iba a fingir. Porque fingir había sido el precio de entrada durante demasiado tiempo. Y ahora, había cambiado las cerraduras. Esa noche sonó el teléfono, amigas del café preguntando si estaba bien. Estoy mejor que bien, les dije. Y era verdad. Porque por primera vez, me sentía completa sin que nadie más me llenara. Esa noche, moví la taza de té de la repisa al centro de la mesa del comedor. La coloqué sobre una servilleta de lino, encendí una vela, y comí tartaleta de limón con un tenedor que mi abuela una vez llamó adecuado. No hubo aplausos. Ni público. Solo yo, el silencio, y el legado que había reclamado. No construido con dinero. Construido con dignidad. A la mañana siguiente, caminé hacia el ala lejana de la casa, la que había mantenido cerrada durante años. El antiguo invernadero. Abrí las puertas, el polvo danzaba en la luz. Ese sería mi próximo proyecto. No para impresionar. Para habitar. Porque esta era mi casa. Y apenas había comenzado a vivir en ella. Él se fue pensando que tal vez cambiaría de opinión. Pero no se dio cuenta, el momento en que estuve sola en esa sala de ecos y pertenencia, ya me había dicho que sí, a mí misma. Y ahora, cada paso que doy no es hacia el perdón, sino hacia adelante. Hacia una paz que no pide aplausos, solo presencia. Han pasado 7 meses. 7 largos, dorados, resonantes meses. La casa se siente distinta ahora, no porque las paredes hayan cambiado, sino porque finalmente camino por ella sin encogerme. Sin andar de puntillas. Sin preguntarme si debo disculparme por ocupar un espacio que construí con mis propias manos. Sigo trabajando en el café. Solo que ahora, no estoy en el horario. Soy la dueña. Grace y yo nos asociamos oficialmente 2 meses después de la fiesta de compromiso. Firmé los papeles con una pluma fuente que solía pertenecer a mi abuela, y después ambas lloramos, de pie detrás del mostrador de pasteles como chicas que una vez sirvieron pero nunca se conformaron. Conservé el mismo delantal. El que tiene un girasol bordado en el bolsillo. No por costumbre, sino como una bandera. Porque lo que antes se burlaban, ahora es un símbolo de orgullo. Thomas llamó una vez. Alrededor del tercer mes. Sonó 3 veces. Vi su nombre iluminarse en la pantalla. Y luego dejé que se desvaneciera. Porque el cierre no es una conversación. A veces, es una decisión tomada en silencio, con paz, no con dolor. Su madre envió una tarjeta navideña. Con relieve, de buen gusto, y fría. No la devolví. No por rencor. Sino porque no todas las puertas necesitan volver a abrirse. Aún conservo la taza de té. Ahora se encuentra en el invernadero, donde la luz la alcanza cada mañana alrededor de las 8:15. La coloqué sobre una pequeña mesa junto a la silla violeta donde leo. A veces, bebo té de otra taza y simplemente, respiro. Sin esperar. Sin prepararme. Solo existiendo, entera. Algunos días, todavía siento el viejo peso. La sensación de ser invisible, subestimada, etiquetada sin ser consultada. No desaparece. Pero se vuelve más silenciosa. Porque cada mañana que entro en esta casa, me recuerdo,
No estoy viviendo dentro de una narrativa prestada. Estoy viviendo en una recuperada. Una mujer del pueblo una vez me detuvo afuera de la florería. Dijo que había visto desarrollarse mi historia, no desde la primera fila, sino desde la acera. Me contó que su hermana se casó con un hombre que nunca aprendió su nombre más allá del apellido. Me dijo que su madre solía decir, si nunca ven tus manos, nunca preguntarán dónde están tus huellas. Sonreí y le tomé la mano. Porque lo entendí. Y porque esta historia, la mía, la suya, tal vez la tuya, no se trata solo de herencia. Se trata de visibilidad. Se trata de dignidad. Ya no estoy enojada. Ni siquiera estoy resentida. Estoy simplemente despierta. Ya no busco disculpas. No mido mi valor por su reconocimiento. Ellos tuvieron su oportunidad de verme. Ahora, yo me veo a mí misma. En color completo. En legado completo. El vestido que llevé aquella noche cuelga en silencio en mi armario. El dobladillo aún huele levemente a lavanda. Nunca lo volveré a usar. No porque lo lamente, sino porque pertenece a ese momento, esa declaración, ese final. Y ahora estoy escribiendo nuevos capítulos. En el jardín. En el café. En la quietud de no tener vergüenza. Si alguna vez tuviste que alejarte de tu familia por tu propia paz, recuerda esto, no estás sola. Comparte tu historia abajo. Tal vez nunca comprendan el poder del momento en que me elegí a mí misma. Pero la comprensión no es requisito para la paz. Y mientras camino descalza por el jardín que una vez cuidó mi abuela, con la taza de té en mano, el legado en el corazón, ahora sé, mi valor nunca dependió del aplauso. Siempre estuvo en el silencio donde aprendí a sostenerme, sola, y por fin, completa. Si alguna vez te llamaron solo algo, solo una mesera, solo una mujer, solo una amiga, solo lo suficiente para ser útil pero no lo bastante para ser honrada, deja que esta historia repose en tu corazón como una semilla. Porque tú no eres solo nada. Eres un legado en movimiento. Eres la prueba silenciosa de todo lo que ellos eligieron no ver. Y a veces, la victoria más sonora no llega con fuegos artificiales. Llega cuando ya no tiemblas cuando te nombran mal. Llega cuando dejas de pedir un asiento, y comienzas a abrir las puertas que ya son tuyas. No tuve la boda. No conservé el anillo. Pero obtuve algo mucho más raro. Pude ver a cada persona que alguna vez me menospreció, de pie en una habitación construida por mis manos, y verme por primera vez. Eso no es venganza. Eso es retorno. Retorno a la verdad. Retorno a la dignidad. Retorno a mí. Si esta historia tocó una parte de ti que ha estado callada por demasiado tiempo. Si alguna vez tragaste tu propio brillo solo para que otros se sintieran más altos. Te veo. Y espero que sigas caminando. Que sigas construyendo. Que sigas de pie. Porque un día, alguien cruzará una puerta que tú diseñaste, beberá de una taza que tú puliste, respirará el aire que tú limpiaste, y sabrá que nunca fuiste solo nada. Fuiste todo lo que ellos nunca tuvieron la paciencia de comprender. Gracias por haber estado aquí. Si historias como esta te conmueven, si crees que la gracia puede ser una forma de justicia, quédate con nosotras. Suscríbete para más relatos donde las subestimadas se levantan, no con ruido, sino con quietud. Porque a veces, las historias más poderosas, son aquellas que primero vivimos en silencio. Hasta que resuenan para siempre. Se rieron cuando les serví las copas. Pero ahora, beben dentro de una casa que susurra mi nombre.